pues hoy es 8 de marzo, pero no estamos aquí para celebrar la feminidad, como muchas personas creen que tiene que ocurrir en esta fecha, sino para conmemorar una lucha histórica por la igualdad que aún no termina. A menudo cuando hablamos de los derechos de la mujer, nos olvidamos de aquellas mujeres que en la actualidad podrían ser consideradas como unas pioneras, aquellas que les tocó vivir los años de transición y los años de cambio. Y hoy, a propósito del Día Internacional de la Mujer, queremos concentrarnos en las mujeres adultas mayores, porque la edad no borra la desigualdad y la vejez también debe ser un territorio de dignidad y justicia. Así que para ello le damos las gracias, muchas gracias a Verónica Montes de Oca. Ella es socióloga, es maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con 30 años de experiencia académica, además de que es investigadora y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre, tan difíciles las palabras, sobre envejecimiento y la vejez de la UNAM. Muy bienvenida, Vero. Vamos a hablar hoy de el feminismo y todo esto. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí aprendiendo a envejecer y de ver tanta alegría en este día también. Muy guapos, muy bien, muy movidos todos. Al rato va a ser aquí desfile de moda. Bueno, entremos porque el tema. ¿Por qué consideras tú, aquí traigo mis tarjetas, porque no crean que tengo tan buena memoria, ¿por qué es tan importante comprender que el 8 de marzo parte esencialmente de una lucha laboral y de una lucha social y no de una celebración a femenino? Sí, claro, lo que pasa es que de pronto llega el consumo, el capitalismo, y claro que lo utilizan para ello, pero en realidad no hay que olvidar que las mujeres después de la declaración misma de los derechos humanos, Mary Wollstonecraft, por ejemplo, habló de la reivindicación de los derechos de la mujer, por ejemplo, porque se decía de los hombres nada más, ¿no? Claro. O sea, no estaba incluido, aunque decían es que están incluidas, no estábamos incluidas porque las mujeres no podían votar. Y obviamente también con todo el capitalismo y la industrialización, las mujeres tuvieron que participar en jornadas muy mal pagadas, muy largas, donde ya se veía esa doble jornada brutal, la disolución incluso de las familias por esta situación, y claro que ellas empezaron a luchar por esos derechos laborales. Ahí comienza, digamos, yo digo que comienza desde mucho antes, pero digamos que ahí están el activismo, la participación política de las mujeres en muchas manifestaciones, en muchas partes del mundo, incluyendo México, que eso es muy interesante también. México y Brasil, por ejemplo, también República Dominicana, por supuesto, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, muchas mujeres lucharon por sus derechos y por tener un mejor salario para poder llevar a sus familias. Y uno no lo piensa, y por el voto y después el voto, incluso los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, o sea, una serie de derechos que todavía hasta la fecha son innumerables y que por supuesto buscan la igualdad sustantiva de las mujeres en todas las generaciones. Sí, porque los hombres nunca tuvieron que pelear por sus derechos y nosotras sí. Bueno, también tuvieron que pelear en algún momento. Pero justo, pero después de eso se abrió la puerta, después de la Declaración de los Derechos del Hombre, se abrió la puerta y por supuesto en muchas partes el patriarcado tomó el poder en nuestra sociedad, ¿no? Y se olvidó de las mujeres. Oye, Vero, si me permites, sí, claro, que te diga, Vero, yo también me llamo Verónica. Muy bien, tocaya. ¿Y qué cambios crees que han habido que tengan un impacto real y que se pueda medir en la situación actual de nosotras las mujeres? Pues mira, yo creo que en realidad nos falta muchísimo, pero bueno, ya el voto es una parte sustantiva. Lo otro que a mí me parece fundamental tiene que ver con la entrada de las mujeres a la educación. ¿No? El poder está en la escuela. O sea, recordemos simplemente muchísimas ancestras que tenían en las sociedades anteriores que estaba prohibido leer en las mujeres. Las mujeres traían escondidito un libro, no podían ir a la escuela. ¿Cuántas mujeres tuvieron que estar en los hábitos para poder estudiar, por ejemplo, ¿no?
tenemos una muy emblemática, muy importante, es Juana Inés de la Cruz, pero hay muchísimas mujeres que solamente a través, ya después de estudiar para ser maestras normales, claro que propiciaron la educación en las niñas y en las mujeres, pero todavía hoy hay muchísimas mujeres adultas mayores que no saben leer, Sofi. Sí, hay no, muchísimas mujeres que no, que tienen todavía esa gran brecha en la educación a comparación con los hombres de las mismas generaciones. Entonces, un rezago estructural histórico tan anterior, tan de tantos siglos atrás, que todavía hay territorios en el mundo y en México, por desgracia, donde las mujeres no están entrando a la escuela, no están yendo a la escuela, los papás las sacan para hacer tortillas, para hacer artesanías y no entran a la educación. Y el hecho de que cada vez más mujeres estén participando en las instituciones educativas, que sean estudiantes, que además son muy buenas estudiantes, y posteriormente en el mercado de trabajo es fundamental, es fundamental. Sí, yo pienso, por ejemplo, en mi mamá, que le tocó votar, porque antes de ella no se votaba, y yo, es como, ¿mi mamá? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que no votaban? No es posible. Pero Claro, mi no mamá votaban. nació en 19. Claro. Entonces, en pocas palabras, ¿tú cómo definirías el feminismo? Fíjate que el feminismo es obviamente es una teoría, hay muchos feminismos y hay varias teorías que están hablando de las formas en que la mujer ha sido sumisa, oprimida, ha sido de alguna manera socavado sus derechos en la sociedad. Y el feminismo no es solamente los derechos de las mujeres, también el feminismo habla de los derechos de todas las personas. Pero fíjate que en algún momento de esta historia de los feminismos se olvidaron de las mujeres mayores. Y esto es bien interesante porque fíjate que las Naciones Unidas y la Comisión, ¿cómo se llama? La Comisión por la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que es una comisión que se creó en 1946, o sea, no habían hablado de las mujeres mayores. Y este año 2026 es el año de las mujeres adultas mayores. Y esto es súper, súper importante porque la ONU Mujeres en la próxima semana, o sea, de mañana, toda la semana siguiente, está discutiendo en Nueva York justamente cómo se había invisibilizado a las mujeres mayores y su contribución en la sociedad. Y esto, por ejemplo, me parece que es fundamental porque fueron las ancestras, estas ancestras de las que habla la presidenta, por ejemplo, Sheinbaum, como tu madre, como mi madre, pero también otras mujeres anteriores, claro, la que primera abogada. abrieron el camino de la lucha de las mujeres y que de alguna manera transfirieron a sus hijas, a sus nietas, estos saberes para cuidarse, por ejemplo, ¿no? Para cuidar su vida, para cuidar su integridad, para cuidar su dignidad. ¿Y cuáles son las formas de violencia o de discriminación específicas que sufren nuestras adultas mayores en nuestro país? Yo creo que la más importante, Sofi, es que la misoginia y ese sexismo de la sociedad patriarcal se une con la edad y con algo que es el prejuicio más invisible, pero que ya estamos mencionándolo cada vez más, que es el edadismo. Entonces, la misoginia con el edadismo le cierra puertas a las mujeres mayores, ¿no? Muchísimo viejismo, incluso dentro de los propios feminismos, que al momento en que no están hablando de las mujeres mayores, pues hay una violencia simbólica también, hay un ocultamiento, una invisibilidad, una negación de nuestra vida como viejas en la sociedad y como luchadoras. Seguramente vamos a ver en la manifestación del día de hoy también grupos de mujeres mayores, así como grupos de mujeres con discapacidad, grupo de mujeres de la diversidad sexual, o sea, todas las diversidades que somos. Y en esa diversidad están las mujeres mayores, estamos tú y yo en ello. Entonces, por supuesto que es un logro muy importante que la próxima semana Naciones Unidas hable de las mujeres mayores, de su contribución, pero también de las grandes desigualdades y violencias que sufren. Otra violencia es el patrimonial. Tú sabes que es una situación muy fuerte del despojo que están viviendo las mujeres mayores también, incluso por su propia familia, que es terrible, y la sociedad de pronto también. Otro que me parece muy importante tiene que ver con la ausencia, por ejemplo, de los derechos sexuales y post-reproductivos,
¿no? Esto que medio me hablabas por ahí afuera, pero claro que los derechos posreproductivos son fundamentales y que tienen también mucho que ver con la salud también reproductiva y posreproductiva de las mujeres. El cáncer es uno de los mayores problemas que tienen las mujeres en todas las edades, pero también en la vejez. Y yo diría que otro elemento muy importante tiene que ver con esa atención a la salud, que muchas veces desde el aspecto ginecológico, médico y clínico, olvidan también el papel de las mujeres, ¿no? Y de alguna manera se conjuga ahí con el edadismo y desgraciadamente muchas médicas y médicos olvidan toda esa biografía de las mujeres mayores y la necesidad de una atención a la salud con dignidad, ¿no? Porque tú sabes, vivimos más tiempo, pero no necesariamente vivimos con la mejor salud. Uh-huh. Y entonces, ¿qué cambios estructurales son los que nos urgen en este país para garantizar que la vejez, siendo mujeres, sea una vejez digna y no un factor de vulnerabilidad? Vulnerabilidad. Pues mira, yo creo que Naciones Unidas, a través de la CEPAL, de ONU Mujeres y de varias agencias internacionales, han luchado porque cada vez las políticas públicas tengan un enfoque de género. Y en ese enfoque de género también no hay que olvidar que hay políticas que son edadistas y hay prácticas edadistas. Justo hablamos de eso la semana pasada. Ah, bueno, pues el edadismo. Entonces, por supuesto que cuando en las políticas estamos conjugando ya un enfoque de género y un enfoque que erradique el edadismo, creo que estamos avanzando. Hoy también se habla de la interseccionalidad, porque no podemos olvidar que también la clase social, el color de piel, por ejemplo, a veces hablamos de esos feminismos blancos, ¿no? Cuando estamos olvidando, pues, a las mujeres que iniciaron los feminismos, que eran mujeres del feminismo negro, por ejemplo, ¿no? Y también no podemos olvidar, por ejemplo, en nuestros países que son multiculturales y que, por supuesto, también hay feminismos indígenas, ¿no? Entonces, fíjate cuánta diversidad fantástica, pero que tiene que ser reconocida en las políticas públicas. Y yo comenzaría, pero eso no quiere decir que no debemos de ir progresivamente avanzando con el enfoque de género, con el enfoque que erradique el edadismo, con una visión interseccional y que, por supuesto, vea los derechos humanos de las mujeres mayores. Y como familia, como personas que tenemos dentro de nuestro pequeña célula, mujeres mayores, cómo entender, cómo construir una vida digna para ellas. Pues mira, yo pienso que esa cuestión de la falta de comprensión a veces de los jóvenes sobre el envejecimiento de las mujeres y de otras personas también, incluyendo los animalitos de compañía, fíjate que es muy importante, todo eso es fundamental. Yo creo que tenemos que aprender a envejecer, ¿no? Y tenemos que saber también tener mucha información, aplicarla, entenderla y ponernos, como en algunos alumnos de gerontología, ponerse los zapatos de las personas mayores, pensar que algún día también ellos van a envejecer y que necesitan que sus derechos estén consolidados. Y la única manera también es a través de la práctica misma y del conocimiento y del entendimiento de las personas. Entonces, brevemente, Vero, ¿cuál es el siguiente paso que podemos dar hoy mismo como una sociedad para construir esa vejez digna, participativa para todos? Pues yo creo que tenemos que seguir luchando, combatir. Mira, hoy en día en el mundo hay un retroceso brutal. Y tenemos que estar unidas, todas las mujeres de todas las generaciones, junto con los hombres de esas masculinidades positivas, luchando por los derechos del mundo y por la sostenibilidad de la vida. Estamos viviendo tiempos que jamás imaginamos. En muy pocos meses estamos con varias guerras, con amenazas de invasión, con pérdida de los derechos en las infancias, por ejemplo, en las mujeres. Yo creo que hoy tenemos que unirnos más que nunca y combatir y ser muy conscientes de lo que está sucediendo en el planeta y llevar a la práctica en la vida diaria, en la familia, estos derechos. Pues te agradezco mucho, Vero. Te invitamos porque este es un tema muy grande y que hay que entrarle de cabeza. Muchas gracias.